Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Sewald. Estudiante, coadjutor, profesor. Primera parte. El 3 de enero de 1946 comenzó usted los estudios en Frisinga. El viaje hasta la ciudad lo hizo por tren junto con su hermano George y otro compañero de Tausten, Rupa Beaga. ¿Qué llevaba en el equipaje? Ríe. Por supuesto, ropa interior que se necesita para vivir, quizás también un segundo traje y algunos libros, pero muy pocos, pues no teníamos apenas libros. ¿No tenía libros en casa? Sí, pero no libros que pudiera necesitar allí. El tren hacia Múnich iba presumiblemente lleno a reventar, con refugiados, antiguos soldados, mujeres de campesinos. Hicimos el viaje terriblemente apretados. Los trenes iban tan llenos que a duras penas se conseguía subir a ellos, pero entonces era lo normal. ¿Qué se le pasó por la cabeza al emprender el viaje? Sentía, por supuesto, curiosidad por ver cómo era aquello. Por una parte, el seminario mismo, pero sobre todo las clases, los profesores. Teníamos un amigo, un compañero de mi hermano, que ya en noviembre había marchado a Tubinga. Los franceses habían vuelto a abrir de inmediato la universidad en la zona ocupada por ellos, y la facultad de teología pudo funcionar desde el principio. En las vacaciones navideñas, este muchacho no había hablado con entusiasmo de su experiencia, que todo era muy distinto del instituto, etc. Estaba fascinado. Sin embargo, también sabíamos que en Frisinga la mayor parte del edificio aún estaba lleno de prisioneros extranjeros. ¿Cómo fue el comienzo en Frisinga? Fue la realización de un deseo, poder empezar por fin, ingresar en el mundo de la ciencia y la teología, en la comunidad de camino de los futuros sacerdotes. Llegamos allí con gran expectación, pero también con gran apertura y magnífica disposición, con una gran esperanza. Aún recuerdo los primeros encuentros, pero ahora apenas merece la pena contar. Cuando llegamos a lo alto del monte de la catedral, la primera persona con la que nos encontrábamos fue el padre Felamaya, quien más tarde sería catedrático. El joven y reverentísimo señor, que era muy solemne, nos causó admiración. Las condiciones materiales eran un poco duras. La mayor parte del seminario seguía siendo hospital de guerra extranjero. Solo una parte del edificio había sido desalojada para nosotros, y en ella nos alojábamos de manera algo rudimentaria. El monte santo de Frisinga debió de gustarle mucho. Sí que me gustó, sí. Ya solo la catedral resultaba fascinante. Era arrebatadoramente bella. Además, todo comenzó bien. Antes de nada, hicimos ejercicios dirigidos por el profesor Angamaya, el moralista de la facultad, y fueron muy buenos. Angamaya era un pesado fresco, nuevo, que ante todo quería sacarnos de la acartonada piedad decimonónica hacia terrenos más abiertos. El nuevo ambiente que se respiraba fue para mí, por así decirlo, un descubrimiento.
En consonancia con ello, creció también mi curiosidad por la facultad, aunque en ello no todo resultó de entrada tan convincente. Ya solo la ubicación del monte de la catedral, con la vista de los Alpes, es cautivadora. Luego, esta iglesia increíble, el claustro, la cripta, todo está impregnado de la gran tradición del catolicismo bávaro, la oración y la vivencia de los creyentes de siglos y siglos. La elevada atmósfera espiritual puede palparse, por así decirlo. Es cierto que todo esto estaba algo lastrado por la presencia del hospital y por el hecho de que solo pudiéramos utilizar el edificio con limitaciones. Pero a pesar de eso, resultaba abrumador ver este cuadrángulo: la iglesia de San Juan, la facultad, la catedral y detrás la iglesia de San Benito, el seminario, la capilla de la casa, que también es preciosa. Y así, a pesar de esta estrechez en la que todavía se respiraba el ambiente de la guerra, era toda una alegría poder estar allí juntos. Esta convivencia, los encuentros personales, la comunidad de camino, todo esto sigue siendo para mí, en mi conciencia, algo muy conmovedor. En sus memorias destaca usted en especial las grandes celebraciones litúrgicas en la catedral, pero también la sosegada contemplación en la capilla de la casa. Ambas cosas eran muy importantes. La catedral con su resplandor, esto es, una iglesia de sobrecogedora belleza. También la música litúrgica era allí muy hermosa. La capilla era pequeña, más tarde se amplió para que hubiera sitio para todos. Nosotros nos arrodillábamos muy atrás. Estábamos un poco lejos de más, pero a pesar de ello tenía, por el retablo y por la atmósfera espiritual, una fuerza realmente conmovedora. En su vida posterior, se ha retirado usted una y otra vez a monasterios para realizar ejercicios. Por ejemplo, en el monasterio benedictino de Chaya. ¿Qué ejercicios y otras prácticas espirituales tiene usted en especial estima? Los primeros ejercicios, los de 1946, fueron especialmente conmovedores. Luego, los ejercicios previstos a la ordenación de diácono y presbítero, recogerse una vez más, orar, para preparar estos importantes momentos, me llegaron, como es natural, al hondón del alma, porque en ello uno recorre interiormente una vez más todos los caminos, recoge todo interiormente, se abre y también vuelve a preguntarse: ¿soy digno? ¿Soy capaz? Eso fue para mí muy, muy conmovedor. Tras la ordenación sacerdotal, teníamos cada uno 3 días de ejercicios obligatorios. De ellos se me han quedado profundamente grabados en el recuerdo los que nos dio un tal padre Soboda, un Camilo, o sea, miembro de la orden fundada por San Camilo de Lelis, de Viena, que dirigió los ejercicios con frescura, fuerza y decisión, pero también con gran competencia. Y también nos dio ejercicios Hugo Ranner, el hermano del teólogo Karl Rahner. Debo decir que fueron un poco deprimentes. ¿Deprimentes? No sé, quizás había empezado a manifestársele ya la enfermedad. En cualquier caso, para él la fe, de algún modo, no solo le procuraba alegría. Tengo la impresión de que la suya era sobre todo una fe esforzada. En contrapartida, al año siguiente tuvimos un padre de la moniquesa inglesa jesuita de San Miguel,
que impartió los ejercicios de forma gozosa. Todos nos fuimos de los ejercicios alegres y felices. Era un hombre muy sencillo, pero irradiaba alegría. También nos contó cosas divertidas. Por ejemplo, que cuando se le ocurría en San Miguel nada para la homilía, se ponía el sombrero del padre Mupamaya, sacerdote jesuita y predicador en Múnich, opositor de los nazis, muerto en 1945 y beatificado en 1987. Y entonces de repente le venían ideas. Y por último, he de mencionar los ejercicios que de obispo hacía todos los años en Chaya, siempre solo, o sea, sin un director espiritual, siempre momentos de recogimiento y apertura espiritual. De hecho, ya había reservado usted fechas en ese monasterio para el año 2005. Sin embargo, poco antes de que llegaran esos días, fue elegido papa. ¿Por qué Chaya? Habíamos estado allí de visita en una ocasión, pero no conocí el monasterio más de cerca. A los pocos días de comenzar mi ministerio episcopal, Tibes, uno de los obispos auxiliares de Múnich, me dijo que se iba por un tiempo a Chaya para retirarse. Entonces pensé que ese también podía ser un buen lugar para mí. La amplitud del paisaje, los grandes bosques, la quietud y la apertura que envuelve a uno casi sin esfuerzo, la sencillez de la abadía, la regularidad del ritmo, todo eso me llegaba muy hondo. Con el comienzo de los estudios en Friesinga, usted perteneció a lo que literalmente fue la primera promoción de sacerdotes después del infierno de la dictadura nazi y la guerra mundial. Puede decirse que la profunda experiencia de la dictadura de los camisas pardas ha impregnado de modo fundamental su obra. Es más, debe decirse, vivimos una época en la que el nuevo Reich, el mito alemán, lo germano, era lo grande, y el cristianismo, en cambio, algo desdeñable, en especial lo católico, porque era romano y judío. La guerra hizo que las constricciones fueran aún más fuertes. Uno sabía que corría peligro a diario, mientras existió el temor de que el Tercer Reich pudiera terminar imponiéndose. Teníamos claro que todo, la vida entera, sería destruido. Pese a ello, sin embargo, supimos que Hitler no podía triunfar. Sin embargo, la rápida victoria sobre Francia, luego el veloz avance en Rusia, la victoria de los japoneses que destruyeron en un abrir y cerrar los ojos la entera flota estadounidense. Todos esos fueron momentos en los que creció la inquietud. Vivir de nuevo en libertad, en un eón en el que la iglesia podía comenzar de nuevo y era solicitada y buscada. Eso fue hermoso de ver. Simultáneamente fuimos testigos de cómo antiguos nazis de repente se sometían a la iglesia. Por ejemplo, uno de nuestros antiguos profesores de francés, un nazi terrible, lleno de odio hacia los católicos, fue a visitar al párroco de Haslach y le llevó un ramo de flores y otras historias por el estilo. En sus obras rara vez aborda el tema del Tercer Reich y el fascismo de Hitler. ¿A qué se debe eso? Bueno, uno siempre mira hacia el futuro. Además, ese no era mi tema específico. Habíamos vivido la experiencia, pero no consideré tarea mía reflexionar histórica o filosóficamente al respecto. Lo importante para mí era elaborar la perspectiva para el mañana. Donde vivimos en la actualidad, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Cómo evolucionará la sociedad? Pero la cuestión de la corresponsabilidad del pueblo o también la de la involucración de la iglesia en el sistema nazi estaba en el ambiente. La temática fue entonces monopolizada desde
otro lado. Debo decir que nosotros vivimos eso de un modo distinto. Ahora se presentan las cosas como si la iglesia entera hubiera sido un instrumento de los nazis. Nosotros la experimentamos realmente como acosada. No quiero decir perseguida, y como un ámbito de resistencia. Todavía recuerdo bien cómo después de la guerra, de repente nadie quería reconocer que había sido nazi, hasta el punto que nuestro párroco afirmó: como esto siga así, al final se dirá que los únicos nazis éramos los curas. Todos se rieron, era un chiste. Nadie podía concebir eso porque todo el mundo sabía aún que la iglesia había sido la única fuerza social que había aguantado el tipo. Seguramente no hubo una gran resistencia activa ni hechos revolucionarios, pero estaba muy claro que cuando terminara la guerra, la Iglesia Católica sería lo primero que suprimirían los nazis si vencían. Todavía la toleraban, porque durante la guerra necesitaban todas las fuerzas. La idea de que la Iglesia podía estar colaborando de algún modo en aquello nunca nos llegó a nosotros. Es algo que se construyó a posteriori. Pero tampoco se puede hablar, como ya ha dicho usted, de que la iglesia en Alemania fuera en general un ámbito de resistencia. Hubo quienes colaboraron, incluso algunos obispos, y ello también es cierto, y en mucha mayor medida de la iglesia protestante. En ella estaban los llamados cristianos alemanes, que hoy ya nadie sabe que dominaban por completo. Es cierto que mi padre en alguna ocasión echó pestes contra el cardenal Fulhava por no oponerse con mayor claridad a los nazis, pero pese a ello, el cardenal fue un testigo contra ellos. De las actas del Instituto de Secundaria en Taustein se desprende que los nazis dijeron: en el seminario reina el espíritu de Faulhaber, o sea, el espíritu antinacional, etc. Faulhaber era la personificación de lo que los nazis despreciaban. También mi padre consideraba que los obispos debían ser más claros. No cabe duda de que existían diferencias de temperamento, pero nunca tuvimos la sensación de que la iglesia estuviera colaborando con los nazis. La incompatibilidad brotaba ya del programático libro El mito del siglo XX de Alfred Rosenberg, destacado ideólogo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Esa era la base ideológica, absolutamente anticristiana. De verdad que el hecho de que usted tampoco después abordara explícitamente esta cuestión se debe a que sencillamente no era su tema. Pienso que sí, que era, y ha sido una y otra vez un gran tema social en Alemania. Por supuesto que lo ha sido, pero no era mi tarea trabajar científicamente sobre ello. El rector del Seminario Mayor Diocesano de Friesinga, a quien ustedes llamaban Papa Hack, hablaba de su internamiento como sacerdote en el campo de concentración de Dachau. Sí, en una ocasión estuvo toda una tarde hablando de ello. Hizo un dibujo en la pared y explicó todo con detalle. Se debatía sobre la Rosa Blanca, un famoso grupo de oposición a los nazis fundado por estudiantes de Múnich de inspiración cristiana y humanista. Sobre la resistencia en general, teníamos noticias al respecto y hablábamos de ello. Nos sentíamos orgullosos de la Rosa Blanca. Como alumnos en Tausten, oíamos hablar de lo que hacían en Múnich
y toda nuestra clase simpatizaba con ellos. Todos decíamos en dialecto bávaro: ¡cómo molan! Más tarde mantuvo usted estrecha relación con la hermana del catedrático Kotuba, uno de los miembros destacados de la Rosa Blanca en Múnich. Era una mujer de gran nobleza y profunda fe, una mujer pura. Una de las lecturas clave de su época de estudiante fue la obra de Humboldt des Denkens, La revolución del pensamiento, del moralista y experto en ética social Theodor Stambunchel. ¿Cómo se veía usted a sí mismo de joven? ¿Moderno? ¿Crítico? Bueno, sencillamente no quería mover solo en una filosofía manida y envasada, por así decirlo, ya lista para el consumo, sino entender la filosofía como pregunta: ¿qué somos realmente? Y sobre todo, conocer lo nuevo, familiarizarme con la filosofía moderna. En este sentido era moderno y crítico. La lectura de Stambunchel fue muy importante para mí, porque él también en otro de sus libros, titulado Los fundamentos filosóficos de la teología moral cristiana, ofrecía una abarcadora visión de la filosofía moderna, que yo intenté entender y seguir. Por desgracia no pude profundizar en la filosofía como me habría gustado, pero así como yo tenía en este terreno mis preguntas, mis dudas, y no quería aprender y asumir sin más un sistema ya acabado, así también quería entender de modo nuevo a los pensadores teológicos de la Edad Media y la modernidad temprana, y seguir adelante por los caminos abiertos por ellos. Aunque luego tuvo un eco especial en mí el personalismo, que entonces estaba en el ambiente y que me pareció el punto de partida adecuado para el pensamiento tanto filosófico como teológico. En esta época realizó usted otra lectura clave: Catolicismo, aspectos sociales del dogma, de Henri de Lubac. Usted escribe que este teólogo francés nos guió desde una fe individualista y moralmente constreñida a la amplitud de una fe pensada y vivida de forma esencialmente social, en primera persona del plural. Esta fe se diferencia de la fe de su infancia, de sus orígenes. ¿Hubo allí algún conflicto? ¿Conflicto? Lo que se dice conflicto no. Fue un ensanchamiento, la adquisición de una visión más amplia, pero para mí totalmente conciliable con la piedad que habíamos aprendido de niños. Pues también en esta estuvo siempre claro que el amor al prójimo es algo importante y que la fe aspira a entender el conjunto. En este sentido fue en cierto modo el descubrimiento de lo que en realidad se pretendía decir. Pero en nuestra teología del catecismo nunca podría haberse manifestado de esta forma. Aquí tengo realmente una continuidad interior y sin embargo también siento la alegría de haber podido ver la fe, después de manejar formulaciones algo manidas de manera nueva, más desarrollada, es decir, insertada en la vida moderna. Entendidas así las cosas, sí que hubo un avance, pero sin discontinuidad. Así pues, no existió conflicto alguno con la fe de su padre, con el mundo intelectual o devocional de éste. No, porque mi padre era un hombre muy realista. Se interesaba mucho por la doctrina social católica, el catolicismo como realidad social. Estas cosas le preocupaban. Desde este punto de vista hubo ya, por tanto, una preparación interior para semejante línea de pensamiento. En su anhelo de conocer cosas nuevas, de partir en busca de otros horizontes de fe, ¿habló alguna vez con su padre sobre estos asuntos? No, nunca hablamos sobre ello. Discutir sobre estos asuntos no era lo suyo, pero sabía que estábamos bien guiados y que, por así decirlo,
No íbamos a perder el fundamento espiritual, la oración y los sacramentos. Eso era lo decisivo para él. Sobre sus comienzos en la facultad escribió en una ocasión: cuando inicié los estudios de teología, comencé también a interesarme por los problemas intelectuales, porque desvelaban el drama de mi vida y sobre todo el misterio de la verdad. Ya hablamos sobre ello en La sal de la tierra y entonces reconoció usted que esto lo había formulado de manera un tanto rebuscada, para preguntárselo de nuevo de forma muy directa. ¿Cuál era pues el drama de su vida? Bueno, el asunto era qué hacer con mi vida, ordenarme sacerdote o no, seré idóneo para el ministerio o no, y sobre todo, ¿para qué existo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Quién soy? Una vez más, ¿cómo se veía a sí mismo? Éramos progresistas. Queríamos renovar la teología de raíz y con ello dar también a la Iglesia una forma nueva y más viva. En esa medida nos sentíamos felices de vivir en una época en la que tras la experiencia del movimiento juvenil y del movimiento litúrgico, desde ambos se abrían nuevos horizontes, nuevos caminos. Por ello queríamos avanzar nosotros con la Iglesia, convencidos de que cabalmente de este modo ésta se rejuvenecería. Todos sentíamos un cierto desdén. A la razón era la moda, por el siglo XIX, o sea, por el neogótico, y esas imágenes de santos un tanto horteras, por la piedad estrecha y algo cursi, por el sentimentalismo. Eso queríamos superarlo y en concreto con una nueva fase de la piedad que se configuraba precisamente desde la liturgia, desde la sobriedad y grandeza de ésta, reapropiándose de lo originario, y justo en virtud de ello volvía a ser novedosa y moderna. ¿Era usted existencialista? No leí mucho a Heidegger, pero sí algo, y lo encontré interesante. Uno recurrirá a esta filosofía, a estos conceptos con una cierta atención. Como ya he dicho, yo quería salir del tomismo clásico, para lo cual Agustín fue para mí una ayuda y un guía. A tal final había que entablar también un diálogo vivo con las nuevas filosofías, pero a buen seguro, nunca he sido existencialista. El diálogo con Agustín, para el cual usted ahora se sentía suficientemente maduro, como dice en sus memorias, era algo que de distintas maneras llegaba intentando desde hacía largo tiempo. Suena un tanto misterioso. Ríe. Bueno, cuando uno es joven, tiene buen concepto de sí mismo y cree estar en condiciones de hacer algo importante. Yo no conocía el complejo de quien dice: sobre eso ya han escrito grandes sabios. Más bien pensaba: somos jóvenes y disfrutamos de un nuevo acceso a la realidad. Y en virtud de esta certeza de que podíamos construir de nuevo el mundo, no temía los grandes proyectos. Lo cierto es que a comienzos de 1946 tropecé con Agustín y leí algunas de sus obras. Esta lucha personal que se manifiesta en Agustín me resultaba muy interpelante. Lo que escribió Tomás son en general manuales escolares y por consiguiente textos en cierto modo impersonales, aunque también en ellos late, por supuesto, una gran lucha, pero eso únicamente se descubre más tarde. Agustín, en cambio, lucha consigo mismo, y además incluso después de su conversión, y eso es lo que hace dramático y bello su pensamiento. En esta época acudía gustoso en Múnich al teatro y la ópera. ¿Qué le interesaba?
especialmente, en el fondo, la representación de la vida humana, de los asuntos humanos. Me fascinó especialmente El zapato de raso de Paul Claudel, como también El general del diablo de Jacques Mayer y la ópera Diálogo de Carmelitas de Francis Poulenc, cuyo libreto se basa en el drama homónimo que Georges Bernard Nus compuso a partir de la última del cadalso de Gertrude von Le Font. Recuerdo una muy bella puesta en escena de Sueño de una noche de verano de Shakespeare, así como una obra de Claudel sobre la reina Isabel de España, cuya contraposición, sin matices de españoles e indios en términos de malos y buenos, hoy no puede, sin embargo, dejar de sorprender.